Bueno, yo soy Sebastián Blancas y voy a explicar el caso de la adquisición de PON por parte de King Company. Bueno, en primer lugar, King Company adquiere el 80% de 100,000 acciones de PON Company. Por lo tanto, King Company sería la empresa tenedora y PON la subsidiaria. Este, Dicha compra fue realizada por 780,000 pesos el 1 de enero del 2014. De igual manera, nos dan información sobre el precio de la acción, la cual tiene un valor promedio de 9.75 pesos por acción. Esto antes y después de la adquisición. Después nos otorgan información sobre el valor razonable de Pond Company y que se utilizará al inicio de la consolidación. Por lo tanto, queda de la siguiente manera. La contraprestación, que es lo que pagó King Company por dichas acciones de Pond, que fueron 780,000. Eh, Sin embargo, eh, debido a que solo adquirió el 80% de las 100,000 acciones, esto quiere decir que hay un 20% que no es suya. Esto quiere decir que hay una parte no controladora y representa el 20%. Por lo tanto, representa 195,000. Por lo tanto, la suma nos da que el valor razonable de PON es 975,000. Ahora, las cuentas de PON Company el 1 de enero del 2014 se reflejan de la siguiente manera. Esta tabla nos permite ver el valor en libros, valor razonable y la diferencia de esto. Y para los respectivos activos, tiene una vida útil. En primer lugar, los activos circulantes tienen un valor igual tanto en valor en libros como en valor razonable. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia y estos no tienen una vida útil plasmada. Ahora, después, las marcas registradas o los trademarks tienen un valor en libros de 260,000. Sin embargo, tienen un valor razonable actual de 320,000. Es decir, que hay una diferencia de 60,000 y tiene una vida útil indefinida. Después está la tecnología patentada, que tiene un valor en libros de 480,000 y un valor razonable de 600,000, lo cual cumple con una diferencia de 120,000. Esta sí tiene una vida útil de 20 años. Posteriormente, el equipo. A diferencia de los últimos dos activos, aquí hay una diferencia negativa, lo cual ayuda a la consolidación hacia el lado de King Company, la tenedora. En el valor en libros tiene 110,000 y valor razonable tiene 100,000. Da una diferencia negativa de 10,000 y tiene una vida útil de 10 años. Después, los pasivos a largo plazo en valor en libros tienen 550,000 pesos y un valor razonable de 510,000, es decir, que hay una diferencia de 40,000 y tiene una vida útil de 8 años. Ahora, con estas cuentas podemos sacar los activos netos y lo cual resulta de la suma de las cantidades, tanto de book value como de fair value. Por lo tanto, nos da una diferencia de 210,000 en la totalidad. Posteriormente nos otorgan otros dos datos, el cual es el common stock y las utilidades retenidas. Todo esto al 1 de enero del 2014. Ahora con esta información podemos calcular el valor en exceso conforme a la contraprestación de King Company. En primer lugar, el valor razonable de PON. Esto ya lo habíamos calculado con anterioridad en el primer paso, lo cual era de 975,000. Posteriormente, el valor en libros de PON, la cual es la suma que en el paso anterior calculamos de 740,000. Y ahora el valor razonable en exceso. Esto resulta de 235,000 y después ya podemos hacer los ajustes. Esto al 100% de acuerdo a la vida útil de los activos y del pasivo. En primer lugar, las marcas registradas.
tiene una diferencia de 60,000 y una vida indefinida, por lo que no tiene ni depreciación ni amortización. La tecnología patentada sí tiene vida útil de 20 años y la diferencia es de 120,000. Esto resulta en una amortización de 6,000. El equipo, recordemos que esto era producente a King, por lo que resulta en una depreciación de mm, no resulta un gasto de depreciación, sino lo contrario, lo cual veremos su resultado en el estado de resultados posteriormente. Por esto mismo resulta en negativo. Y finalmente, los pasivos a largo plazo. Estos tuvieron una diferencia de 40,000 con una vida útil de 8 años y resulta en un gasto por intereses de 5,000. Ahora, de esta manera podemos sacar el crédito mercantil, o también conocido como goodwill. Entonces, al valor razonable en exceso, tenemos que justificar dicha cantidad. Está justificada las marcas registradas, la tecnología, el equipo y los pasivos. Y, sin embargo, esta cantidad le sobran 25,000 y por eso lo metemos a crédito mercantil o goodwill. Esta tiene una vida indefinida. Cabe recalcar que este crédito mercantil debe reconocerse en el momento de la adquisición, no se puede calcular y consolidar en un momento posterior. Por lo tanto, ya podemos sacar la amortización anual del exceso del valor razonable sobre el valor en libros, lo cual resulta en 10,000. Esto debido a este gasto que no resulta, que resulta producente a King. Ahora, eh, debido a que hay una parte controladora y una parte no controladora, es necesario dividir tanto el valor razonable como el crédito mercantil. En primer lugar, colocamos el valor razonable, el cual habíamos calculado con anterioridad, sigue siendo de 780,000, y la parte no controladora, que es de 195,000. Esto nos resulta en el valor razonable de Depón en su totalidad, 975,000. Ahora vamos a sacar el valor razonable relativo, el cual resulta de los porcentajes correspondientes a la parte controladora y no controladora. En este caso, la controladora, es decir, King Company, cuenta con el 80% de las acciones. Entonces, multiplicamos el valor razonable de los activos y el pasivo por el 80%, lo cual resulta en 760,000. De semejante manera, realizamos esto, pero ahora con un cambio de porcentaje a 20%, el cual es el restante. Y esto resulta en un valor razonable de 950,000. Ahora podemos darnos cuenta que faltan 25,000 y esto resulta gracias al crédito mercantil, el cual también tiene hay que sacar su parte correspondiente. Y para King Company, el cual cuenta con el 80%, resulta a 20,000 y la parte no controladora cuenta con 5,000 del crédito mercantil y esto resulta en 25,000. Ahora, eh, calculamos la parte no controladora, esto, ya que PON reporta cambios en las utilidades retenidas después de la adquisición. Es decir, que la utilidad neta actual del 2015 fue de 90,000. Estos fueron datos que nos dio el caso y hubo dividendos este año de 50,000. Y hubo un incremento en utilidades retenidas de 40,000 y de años anteriores, es decir, del 2014, hubo un incremento de utilidades retenidas en 70,000. Ahora, eh, respecto al cálculo de la inversión, esto fue realizado por el método de participación o también conocido como Equity Method. Bueno, la contraprestación ya sabemos que fue del 80% y fue por 780,000. Primero plasmamos la información del año anterior y hubo un incremento en utilidades retenidas.
Hay que recordar que es un porcentaje en específico, no es la totalidad, por lo que es multiplicar 70,000 por su 80%. Y el exceso de gastos de amortización ocurre de la misma manera. Sabemos que fue 10,000 por 80% y esto resulta en 8,000. Y ahora, este 48,000 resulta de este incremento eh, que son utilidades, pero hay que restarle estos gastos de amortización y resulta en 48,000. Ahora, ya ha pasado un año, en el 2015 hubo utilidades del, del 90,000, pero hay que multiplicarlo por 80,000, por 80% y resultan utilidades del 72%, de 72,000. Los gastos de amortización, recordemos que son fijos y, y por lo tanto el gasto anual se repite. Entonces son 10,000 por 80%, 8,000 de gastos de amortización. Y ahora la participación en subsidiaria eh, es la resta de 72,000 menos 8,000. Y los dividendos de PON es un dato que nos otorgaron acá arriba. Del 2015 fueron 50,000 por el 80% que le toca a King, resulta en 40,000. Ahora hay que restar, hay que sumar estos dividendos, son producentes a King, por lo tanto, los dividendos se le resta a la participación en subsidiaria, entonces resulta en 24,000. Por lo tanto, el balance de la inversión al 31 de diciembre del 2015, es decir, pasados 2 años, casi 2 años de la adquisición, resulta en 852,000. Esto proviene de nuestra inversión inicial, 780,000, menos los gastos de amortización del 2014 y nuestro resultado del 2015, 24,000. Ahora, con toda esta información, es posible realizar los ajustes AIDE. En primer lugar, tenemos la información que se nos otorga en el caso del estado de resultados y el balance de King y PON. En primer lugar, esta parte es sobre el estado de resultados de ambas compañías y podemos ver aquí datos que ya nos habían otorgado, como es la utilidad. Y, y aquí agregamos los datos que se nos otorgaron arriba, las utilidades retenidas al 1 de enero del 15, la utilidad neta, los dividendos declarados, que son de 50,000, y finalmente es la suma, las utilidades retenidas es la suma de estos valores. Ahora, respecto al balance general, los activos circulantes son datos que ya nos otorgaban y las marcas registradas, tecnología, equipo, inversión. En- por lo tanto, en King podemos ver que hay este número de 852,000. Esto proviene del cálculo anterior al 31 de diciembre del 2015, 852,000. Es posible ver que en PON no hay, está en ceros esta cuenta, debido a que ella es la subsidiaria, PON es la subsidiaria, por lo tanto, no tienen una inversión en sí mismos, entonces es cero. Ahora, los pasivos, y podemos ver que concuerdan los pasivos y los activos de cada una de las compañías. Ahora, de esta manera podemos hacer los ajustes AIDE. En primer, el ajuste S de la subsidiaria. En primer es el stock, es un dato que ya nos otorgan aquí arriba, y esto es el common stock de la subsidiaria, es decir, de PON, 230,000, y el dato nos lo dan en negativo. Sin embargo, hay que multiplicarlo por -1 porque en, en las cuentas del debe y el haber no puede haber negativos. Ahora, las utilidades retenidas al 1 de enero del 2015.
y hay que, estos ajustes AIDE nos sirven para eliminar la inversión en subsidiaria, la cual debe eliminarse al momento de la consolidación. Sin embargo, hay que recordar que King no tiene la totalidad de, de la subsidiaria, por lo que debemos agregar una parte no controladora. Por lo tanto, el saldo del haber queda de la siguiente manera. En inversiones subsidiarias, es decir, el 80% de King, resulta en la suma de nuestros activos netos más el incremento en utilidades retenidas por el porcentaje de adquisición, que es el 80%. Y de semejante manera, pero por el 20% es la parte no controladora. Activos netos en valor en libros, más las utilidades retenidas, este incremento que hubo en las utilidades retenidas, por el 20%. Ahora, el ajuste A queda de la siguiente manera. Esto se refiere a allocations o activos. En, en primer lugar, las marcas registradas. Recordemos que las que sí tienen un gasto fueron marcas registradas, tecnología patentada y pasivos. Y aquí podemos ver abajo que en el saldo del haber está el equipo. En primer lugar, marcas registradas tuvo una diferencia de 60,000. Mm, Tuvo una diferencia de 60,000. Sin embargo, como no tiene vida útil, no tiene un gasto, por lo que queda igual, 60,000. A diferencia de tecnología patentada, donde su diferencia fue de 120,000, pero pasado un año hay que restarle este gasto de amortización, lo cual fueron 6,000. Por lo tanto, 120,000 menos 6,000 resulta en 114,000. Los pasivos a largo plazo es de semejante manera, sin embargo, no son gastos de amortización, sino gastos por intereses. Por lo tanto, fue una diferencia de 40,000, y sus gastos fueron de 5,000, por lo que resulta en 35,000. Y finalmente hay que agregar en nuestros allocations, al momento de la consolidación, el crédito mercantil o goodwill, el cual resultó en 25,000. Ahora, el equipo eh, tuvo una diferencia de 10,000, pero producente a King, por lo que este, hay que restarle este gasto que no es gasto y resulta en 9,000. Ahora, de, de semejante manera al ajuste ese, hay que realizar los cálculos de la inversión en subsidiaria y la parte no controladora. Aquí se utiliza el valor razonable en exceso y le quitamos la amortización. Este valor razonable en exceso se utiliza porque es este cálculo de lo que está justificado de nuestra contraprestación. Entonces hay que restarle la amortización porque ya pasó un año por el 80%, lo cual resulta en 180,000. De igual manera, tomamos el valor razonable en exceso, le quitamos la amortización, sin embargo, lo multiplicamos por el 20% y resulta en 45,000 para la parte no controladora. Después sigue el ajuste I. El ajuste I se refiere a los ingresos. Nos otorgaron un dato donde la, la utilidad neta fue de, fue de 90,000. Después lo multiplicamos por el 80% y le restamos ya los gastos de amortización, lo cual resulta aquí en 64,000 y es el dato que jalamos para nuestro ajuste I. Y no,
y el nombre de su cuenta es participación en subsidiaria. Y de igual manera, aquí solo eliminamos la inversión en subsidiaria, porque solo estamos utilizando datos que reflejen a King. En este caso no nos interesa lo que le toca a la parte no controladora. Después va el ajuste que se refiere a los dividendos. La inversión en subsidiaria es de 40,000. Los dividendos podemos darnos cuenta aquí que fueron de 40,000 y estos ya calculados respecto a nuestro porcentaje. 50,000 por 80% resulta en 40,000 y es el dato que jalamos para el ajuste D. A diferencia de los otros ajustes, aquí los dividendos eh, nos quitan utilidades, por lo tanto, va del lado del haber. Finalmente, el ajuste E resulta de la siguiente manera, que se refiere a expenses o gastos. Colocamos del lado izquierdo los gastos de amortización porque aumentan. Los gastos de amortización se refieren a los gastos por la tecnología patentada. Los gastos por intereses se refiere a los activos a largo plazo de 5,000. Y en este caso, el equipo aumentó su valor. Disminuyó su valor, por lo tanto resulta producente a King y resulta en 1,000. Entonces, en el saldo del haber, la tecnología patentada va a tener una disminución de su valor en 6,000, sus pasivos a largo plazo 5,000 y estos gastos por depreciación se cancelan por 1,000 ya que el valor razonable bajó al valor en libros. Ya con estos ajustes SAIDE podemos realizar la consolidación, la cual queda de la siguiente manera. Aquí están los datos respectivos para cada una de las compañías King y PON y hay que empezar a colocar los ajustes del debe y el haber al lado para poder llegar a los totales consolidados. En primer lugar, el ajuste S. Sabemos que es el common stock y las utilidades retenidas en el debe. Por lo tanto, va al common stock acá abajo, 230,000 y utilidades retenidas de 580,000. Después, en el saldo del haber, va las dos. La inversión, hay que eliminar la cuenta de inversión en subsidiaria, va en el haber y la parte no controladora. Bueno, la inversión está aquí en la parte de activos. Entonces, como queremos eliminarla, va en el saldo del haber, porque es donde disminuyen los activos, 648,000. Y ahora, no, sí, y ahora nos falta la parte no controladora de 162,000, la cual le agregamos al consolidado, le agregamos una parte para para la parte no controladora, y resulta en la parte no controladora el 1 de enero es 162,000. Después el ajuste A de allocations, las marcas registradas, la tecnología patentada, los pasivos y el crédito mercantil. Esta nos vamos a la parte del balance general y la encontramos aquí. Tiene un valor de 60,000, 114,000, el pasivo de 35,000 está en esta parte de abajo y finalmente agregamos el crédito mercantil, lo cual resulta en 25,000. Después, el equipo. En el saldo de la verba, el equipo, la inversión en subsidiaria y de igual manera la parte no controladora.
Entonces el equipo va en 9,000 en el saldo del haber, la inversión de subsidiaria de allocations de 180,000 y finalmente la parte no controladora de 45,000. Después el ajuste y solo tenemos dos saldos, uno en cada lado, por lo tanto es nuestra participación en la subsidiaria derivada de las utilidades en el saldo del debe de 64,000, la cual va en la parte del estado de resultados 64,000 y la inversión de subsidiaria baja y va aquí abajo de los activos 64,000 en el haber para que cancelemos esta cuenta posteriormente. En el ajuste de los dividendos, la inversión cuando colocamos los dividendos en el haber, 40,000 y la inversión sube por 40,000. Finalmente, el ajuste E, que es de gastos. Bueno, los gastos de amortización es una cuenta de estado de resultados y resulta de 6,000. Los gastos por intereses debido a los pasivos de 5,000. Y recordemos que el equipo fue producente a King. Por lo tanto, el equipo aumenta en el debe. Y finalmente, en el saldo del haber, la tecnología patentada en activos baja su valor 6,000. Los pasivos a largo plazo, debido a que ya estamos pagando, no, aumenta a 5,000 y los gastos por depreciación bajan debido a que el valor razonable es menor y resulta en 1,000. Ahora, al haber metido todos estos ajustes, nos resulta en 1,160,000 y podemos ver que quedan con el mismo resultado. Sin embargo, hay que meter los ajustes también de la parte no controladora. Y solamente son tres. Es estos 16,000 que provienen de los datos que nos otorgaron acá arriba. Para la parte no controladora, la utilidad neta actual fue de 90,000 menos los dividendos, pero hay que sumarle el incremento en utilidades retenidas, lo cual resulta en 80,000 y hay que multiplicarlo por su respectivo porcentaje, lo cual es 20%. Y esto resulta en 16,000. Después, los dividendos declarados nos otorgaron la información de que fueron 50,000 en el año del 2015 y simplemente hay que multiplicarlos por el porcentaje, que es el 20%, y resulta en 10,000. Finalmente, solo hay que sumar sus saldos del haber aquí y resulta de 207,000. Finalmente, la parte no controladora tiene un valor de 213,000. Ahora ya con estos datos podemos tener los totales consolidados. Estos totales consolidados vienen de la suma de King y Pon, se le suma el debe y se le resta el haber. En estado de resultados podemos ver que hubo una utilidad neta por compañía de 416,000 y participación en subsidiaria quedó en ceros. Después, la parte no controladora pasa a totales consolidados y las utilidades retenidas quedan de la siguiente manera: 860,000 debido a la suma de 580, y la utilidad neta resulta de 400,000. Solamente hay que jalarla
la de King. Y finalmente los dividendos quedan de 60,000. Por lo tanto, las utilidades retenidas al 31 de diciembre resulta en 1,200,000. Estos datos solamente hay que jalarlos de los de King Company. Ahora, el balance general resulta de la siguiente manera. Es la suma de los activos de Pony King. No hubo ningún ajuste en activos circulantes. En marcas registradas, en los demás activos sí hubo ajustes, por lo tanto quedan de la siguiente manera. La suma de ambas compañías más el debe menos el haber. En este caso, las marcas registradas, debido a que no tenían vida, no tenían una vida indefinida, no tuvieron un ajuste en el haber, a diferencia de tecnología patentada y el equipo. Y llegamos a la cuenta de inversión en subsidiarias, que podemos notar que es cero, debido a que nuestra inversión tenía en el 2000, finales del 2015, un valor de 852,000. Y esto fue cancelado debido a la suma de, de la inversión en el ajuste S, en el allocations y en los ingresos que nos generó esta inversión. Y los dividendos que bajan esta inversión. Y resulta en cero, por lo tanto esta cuenta ya no aparece en el consolidado, lo cual es lo ideal y lo correcto. Finalmente hay que identificar el crédito mercantil, lo cual resultó en 25,000. Y los activos totales resultan en 3,925,000. Finalmente, los pasivos resultan de la siguiente manera, igualmente de la suma de ambas compañías, la suma del debe y la resta del haber. El common stock solo debe quedar de la tenedora, es decir, de King, por lo tanto solo jalamos 870,000. Finalmente, jalamos la parte no controladora de 213,000. Y finalmente, las utilidades retenidas de semejante manera al common stock, solo jalamos la de la tenedora y es 1,200,000. Y resulta en 395,000, igual que los activos. Eso sería todo. Muchas gracias.